a poder estar otra vez con ustedes como cada miércoles, 5:30 en punto, en 5 conversando con Rolando Mena. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa que es de ustedes. También bienvenidos y bienvenidas que estamos aquí pues compartiendo y dándoles a ustedes la oportunidad también que entren. Quiero decirles que este será un programa especial porque queremos hacer honor al Día del Padre y mis hijas me dijeron, papá, ¿y por qué no te entrevistamos a ti? Y nos contabas un poco sobre lo que es el papá y sobre la idea de cómo es que has desarrollado tu rol de ser papá. Entonces yo les dije, sí, perfecto, entrevístenme, pónganse de acuerdo ustedes como hijas que quieren preguntar y bueno, sé que se han puesto de acuerdo. Entonces les tengo una noticia que a mí y a mi familia pues nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Mi hija mayor, nuestra hija mayor, ha estado en cuarentena en México y resulta que, bueno, 3 meses, 10 días más o menos estuvo allá y ayer vino con nosotros, ya está con nosotros, ya está en casa, ella se va a conectar desde la casa para entrevistarme. Estamos dando la oportunidad que más gente pueda conectarse ahora mismo, así que también les compartiré más adelante pues esta alegría que tenemos. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, denle compartir para que más gente pues pueda conectarse. Quiero decirles que aquí pues tenemos un día lluvioso con estos arenas del Sahara que están pasando por todo Centroamérica y México y no sé qué otras partes, así que estamos en un fenómeno también natural, ¿verdad? Tenemos ya 23 personas conectadas y muy pronto ya se va a incorporar también mis 2 hijas, que son las que, perdón, las que nos van a entrevistar. Quiero mandarles saludos a la gente de Estados Unidos. Resulta que hay gente pues, en todas partes viendo México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras. Sabemos que están incorporándose en este momento y la vez pasada no saludé a todo el mundo, pues, ¿verdad? Hay gente en Arkansas, hay gente en Washington, en Houston, en California. Sabemos que nos están siguiendo en el programa Sigo Conversando con Rolando Mena. Ya en breve momento se va a incorporar Emi Stephanie, que es la hija que vino de México y que hoy está en la casa. Estamos felices de que está con nosotros. Ya está tratando, hemos tenido problemas ahora, les voy a decir, porque vino una tormenta aquí en la zona y empezó a afectar en las pruebas que estábamos haciendo. Ya ahora se ha estabilizado un poquito más el internet y bueno, estamos creyendo que no se va a afectar la conexión que tenemos. Sigo conversando con Rolando Mena en la oportunidad y mientras se conecta mi hija allá en la casa, pues quiero también aprovechar que el último programa tuvo una cantidad de 2.600, 2.700 reproducciones. En el programa anterior estuvimos trabajando con Will Martínez, naturópata. Sé que hay gente que le ha escrito, él me ha comentado que hay gente que le ha escrito, ha sacado citas. He escuchado muy buenos comentarios de gente que se conectó y que le gustó el programa y que le ha dado a compartir. Eso ha sido bueno para nosotros, porque quiere decir que estamos ayudando a la gente, estamos sirviendo a la gente, estamos dando la oportunidad a que también ustedes aprendan, que ustedes también compartan lo que han aprendido y también que pregunten. Ahora pueden hacer preguntas si quieren en vivo, pues, ¿verdad? Y si yo como papá puedo contestarlo, yo lo voy a hacer. Estamos teniendo un poquito de dificultades para conectar a Emi. Creemos que, bueno, quiero decirles que está en cuarentena en la casa, de que fue la indicación que nos dieron. Le hemos asignado un lugar solo para ella, para efectos de que se cuide ella, también nos cuidamos nosotros. No morimos por abrazarla, no morimos por darle besos, pero sabemos que lo primordial va a ser que de alguna forma pues ella se cuide y también la cuidemos nosotros. Ella fue extenuante para ella, pero ya está feliz, estamos felices y contentos. La idea es que ahora me va a entrevistar Emi de la casa y aquí tendremos a Kenia. Les voy a decir que ya ahorita, eso es muy bien, no sé en este momento, y es una alegría para mí que ellas estén entrevistándome. Ahí está Hola. ya. Hola, Emi. Ay, Está mucho gusto. me ¿Te caí. caíste? Sí, eso suele ¿Qué pasar. tal? Muy bien.
Bien, bien. Bueno, aquí Nervioso. contento de tenerte en pues sí, un poco tenso porque es nuevo para nosotras, ¿verdad? Estar en esta Sí. condición. Bueno, ahí está ya incorporada y sé que se va a incorporar en este momento Kenia, que son mis dos asistentes que tenemos aquí en nuestro, perdón, estudiar y vivir del Psicoconversando con Orlando Mena. Una apoyaba en México con los mensajitos que aparecen ahí en vivo y poniendo teléfonos y todo lo demás y haciendo comentarios. Y Kenia ha estado apoyándome aquí en El Salvador con la computadora, enseñando los mensajes. Y ahora ese rol, parte de ese rol lo va a hacer Amy, mi mamá, que está atrás de cámaras en este momento, con nosotros aquí en la clínica, apoyando también el proceso. Bueno, yo soy materia dispuesta, digan qué quieren Hoy saber, vamos a hijas, cambiar el amadas rol. mías. Ahora vos vas a estar en el rol de entrevistado y nosotras dos te vamos a entrevistar. Excelente, Sí, como excelente. la vez pasada que veíamos todo el tema del papá, después nos quedamos hablando de la importancia de hablar de esto, porque creo que muy poco hablamos del tema. Casi siempre es, es que las mamás tienen que ser así, las mamás allá, o quizás no profundizamos en qué debería ser un papá. Y para mi hermano y para mí, vos sos un gran ejemplo, pues creo que no es una coincidencia todo lo que ha sucedido en nuestras vidas y sé que han influido mi mamá y vos, pero como en este caso vamos a hablar de vos, hemos buscado unas preguntas para hacértelas. Y bueno, Bueno, vamos a entrar en materia. Así que, bueno, igual entremos en materia. compartir, pueden hacer preguntas, vamos a tratar de contestarlas en el camino, pero para empezar, nosotros preparamos algunas preguntas. Y bueno, la vez pasada también veíamos cómo el ser humano va repitiendo esquemas, digamos, de lo que va viviendo en sus familias, y si no se toma conciencia de esto, simplemente se va repitiendo. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué de lo que vos recibiste de educación por parte de tu familia, qué decidiste tomar y qué decidiste cambiar? Ujú, Bueno, es una pregunta interesante. Quizás voy a dar primero el marco. Quiero que sepan, aquellos que no conocen mi historia de familia, que mi papá campesino, mi mamá campesina, luego ellos tienen la oportunidad de poner un negocito, van creciendo y ya cuando los hijos y las hijas estamos aquí en la tierra, ya lo que recordamos es que mis papás eran negociantes, que tenían una pequeña tienda o un almacén. En ese sentido, pues hay un marco ahí, ¿verdad? Referencial. Además, mi papá sacó hasta el tercer grado, eso estudió. Mi mamá originalmente no terminó el primer grado. Ella es después quien llega hasta el sexto grado, si mal no recuerdo, o el séptimo, ya adulta, pues ya estábamos hablando nosotros. Ese es otro marco también que tenemos ahí. Y obviamente todos los papás y todas las mamás están convencidos que hacen lo mejor ujú, con sus ujú, hijos, bajo sus paradigmas. Y en ese sentido, igual nosotros en la casa tenemos un paradigma que creemos que estamos haciendo bien las cosas con ujú, ustedes. Ahora bien, ¿qué aprendí? Yo creo que aprendí de mis papás, en principio, el valor de familia, un valor que ellos nos fomentaban, el valor de la honestidad. Yo recuerdo perfectamente cuando mi mamá me decía, si un 5 no es suyo, no es ujú, suyo, no tiene por qué ujú, agarrarlo, ¿verdad? Está en una casa, está en el suelo, está en una casa que no es la suya. Entonces, el valor del respeto, la honestidad, el valor de la verdad, lo aprendí también en la casa. Entonces, todo esto lo fui extrayendo y ujú, tomándolo y que de alguna forma se va sacando con la ujú, familia. Obviamente hay cosas que uno dice, esto no lo voy a replicar porque pienso que no. Y quiero decirte que, o quiero decirles que conscientemente hay cosas que yo decidí que no iba a hacer con ustedes, como papá. Por ejemplo, conscientemente decidí que no iba a castigarla físicamente. Por eso ustedes, yo sé que dan testimonio que nunca les he puesto una mano ujú. encima, nunca les he pegado, ni con un calcetín, porque estoy Perdón, convencido papi, que estoy viendo que dicen que se escucha lejos, así que si pudieras hablar más fuerte. se escucha Ajá, lejos. ajá, Ok, ajá. perfecto, Gracias, muchas gracias. Dani. Muy bien, ahora ahí está bien aquí, perfecto. Bueno, decía que de alguna forma, vamos a hablar un poquito más Ujú, fuerte ujú, en todo caso, que de alguna forma fuimos aprendiendo y yo decidí que nunca iba a castigar a mis hijos, a mis hijas cuando yo tuviera mi ujú, descendencia. Y eso lo he hecho ahora. Nunca yo les castigué físicamente, nunca les puse una mano.
Nunca también ocupé palabras denigrantes como palabras que ocupan las familias en términos generales, ¿verdad? Entonces fue parte de lo que yo fui construyendo para con ustedes. Así que la cercanía misma, el dar afecto, el dar amor, también lo fui generando de alguna forma. Entonces aprendí cosas y desaprendí otras para poder enfocarme en Y esto. solo quisiera profundizar en eso que vos decís, de tomar conciencia y el tema del afecto, que son cosas que vamos a hablar más adelante también en esa entrevista. Ajá. Sí, chivísimo, muy bien. Fíjense que cuando mi papi estábamos pequeñas, casi siempre, mi papi, cuando nosotros nos equivocábamos en público, mi papi lo que hacía era abrazarnos y llevarnos a un lugar lejano donde no estuvieran todas las personas. Y nos corregía. Siempre nos corrigió aparte. O sea, desde que tengo memoria, él nunca fue como que enfrente de mis amigos, de mis amigas, de familiares, nunca nos regañó. Entonces, ¿por qué decidiste o cómo decidiste que eso iba a ser? Bueno, de alguna forma también permea la historia de uno, de las cosas que uno quizás no quisiera hacer. Y por otra parte, estudiando psicología, uno entiende cómo humillar a alguien frente a amigos, frente a compañeros, frente a primos, primas, frente a otras personas. Eso va afectando a los hijos y a las hijas. Entonces, un día yo recuerdo que, ¿cómo hacer? Entonces yo sé que si yo me acerco a uno de ustedes y les hablo al oído, la gente va a pensar que estoy dándoles amor, cariño, afecto. Y no, ahí estaba diciendo, mira, estaba reprendiendo posiblemente o reorientando a que hicieran otra cosa. Entonces buscando siempre apoyar, buscando siempre cultivar una relación mejor y por supuesto no queriendo hacer el daño. Ven, en esa parte fui como muy consciente, que va sumado obviamente al nivel de cómo no violentarlas tanto, porque uno de papás siempre se va a equivocar, siempre va a ser violencia, porque los paradigmas de uno pues no son los de los hijos. Quiero unir esto que estás diciendo ahorita con una pregunta que acaba de hacer, bueno, un comentario que hizo Silvia Orellana, el tema de la violencia física, porque hemos escuchado un montón de partes que dicen el chancletazo y que la chancleta y que hay que el cincho y hay memes de todo esto. Y también está el paradigma de que solamente golpeando a tus hijos o hijas puedes corregirles, puedes educarles, porque si no, no te van a hacer caso, no te van a respetar, se van a descarrilar. Entonces, ¿consideras vos que hay otras maneras? Bueno, obviamente con nosotras nunca nos han pegado. Entonces, o sea, ¿cómo cambiar ese paradigma también? ¿Cómo influye eso a nivel psicológico? Sí, bueno, de hecho hay que entender que los niños, las niñas, tienen un cerebro, ¿ve? Y un cerebro que está listo para poder ser entrenado. Hay neuronas que solo esperan que les demos la pauta para poder ir dando pasos y conductas y acciones y pensamientos. Y ellos van haciendo sus propias conexiones nerviosas. Y ahora, cuesta, no es fácil, hay que amarse de paciencia, tranquilidad, mucha tolerancia y hay que entender algo, no basta decirle al hijo una vez las cosas para que las corrija. ¿Ve? Hay que saber que es un proceso. Hay papás y mamás también, ¿verdad? Que les dicen, ya te lo dije 20 veces. ¿Por qué no entendés? El mío tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Ya está grande, le decimos, pero no. Hay cosas que hay que entrenarlas, hay que hacerlas a la par. Cuando un hijo o una hija, por ejemplo, no saluda, no dice por favor, no dice con permiso, hay que entrenar. Es decir, hay que hacerlo en la casa antes de que la visita llegue, hasta que haga aquí clic, hasta que logre hacer la conexión, las redes neuronales. Entonces, paciencia, perseverancia, los frutos se miran tarde o temprano. Se empiezan a ver despacio, despacio, porque estos son como pequeños hilitos invisibles que van conformando la construcción de una forma de ser de un hijo o una hija. Y fíjense que yo me acuerdo desde chiquita que mi papi me decía, yo no decía por favor, yo de chiquita era como, dame esta cosa, o sea, así bien mandón yo. Entonces mi papi me decía, por favor, y yo, ¿me da esta cosa por favor? Y mi papi, muy bien, y me felicitaba constantemente. Una vez yo dije, no sé qué, por favor. Y mi papi no me dijo nada, y yo, papi, ¿por qué no me dijiste muy bien?
Y ahí fue donde entendí que mi papi era que me estaba educando. Y además, bueno, mi papi, así como nos ha corregido como solo a nosotras, mi papi también se ha equivocado. Entonces, en nuestra familia, algo súper importante es el perdón. Yo me equivoco con mi hermana, le pido perdón. Yo me equivoco con mi papi o con mi mami, le pido perdón. Pero también mis papás, cuando se equivocan, nos piden perdón. Entonces, yo siento que eso es realmente algo importante, pues. Entonces, ¿cómo aprendiste vos eso? Bueno, es bien interesante, fíjate, porque yo tengo bien marcada una vez, aún no era papá, no estaba casado, y una vez mi mamá reunió a los hijos, ya todos éramos profesionales, ¿ves? Nos reunió y la reunión iba a ser de media hora en teoría y sale que duró como 3 horas posiblemente. Y entonces mi mamá empezó a decirnos, mi hermana Aminta, ¿te acordás cuando yo hice esto y esto? Cuando te traté de esta manera. Y dice Aminta, sí, me acuerdo, hija, pero te pido perdón, e hizo esto. A todos nos friqueó porque eso nunca había pasado. Y entonces cuando yo con Rolando, ¿te acordás cuando vos me pediste esto? Te dije que no por tales razones y yo reconozco que estuve equivocada por haber dicho que no. Y empezó a sacar una lista. Mi mamá había hecho todo un proceso de reflexión, todo un proceso de contrición, si quieren, y ella había hecho su lista, no posiblemente escrita, pero sí en la mente, de tal manera que empezó a pedirnos perdón a uno por uno. Terminamos llorando en esa reunión, todo el mundo lloramos. Le decíamos que no teníamos nada que perdonarle, sin embargo, si ella se sentía bien, pues que le dijéramos que estaba perdonada, pues la perdonábamos. Y Dios nos dijo, si algo más que les ha dañado, pues díganmelo. Nadie dijo nada, estábamos todo el mundo ahí conmovidos. Es más, le preguntábamos, ¿estaba enfermo? Le preguntábamos, ¿estaba muriéndose? ¿Qué? Porque mucha gente pide perdón hasta que ya está en las postrimerías de la muerte. Le pide perdón al moribundo. Entonces, no, hay que pedir perdón y yo lo aprendí de ahí. Luego también leí un libro de un sacerdote que se llama Darío Betancourt, se llama Vengo a Sanar, muy interesante libro. Y de ahí yo capto la parte espiritual, pero también le pongo la parte psicológica. Entonces, uno de las dos cosas, y digo, esto tiene sentido para los hijos y las hijas. Por eso es que recuerdo la primera vez que te pedí perdón a vos, Emi, estabas tan pequeñita, pues, ¿verdad? Eh, Tendrías un año y medio. Chiquita. Y entonces por algo que yo hice, que tú lo sufriste, lloraste, porque no te di el permiso que te había ofrecido. Y entonces bien curioso como tú me decís, cuando te pido perdón, tú me decís, ya no voy a llorar. Me estabas diciendo, estás perdonado, me explico. Entonces, pedir perdón es clave. Es tal, fíjense que se me está ocurriendo en este momento que a lo mejor más adelante puedo tener un invitado para que hablemos un poco cómo se une la psicología con la parte espiritual. Ven y tocar el perdón más profundamente, porque sabemos que es sanador, ¿sí? Quita pesos, ¿verdad? Ya ustedes me han comentado lo que siente. Bueno, comentar todo lo que me dijiste sobre eso del perdón. Fíjense que a veces cuando nosotros tenemos nuestros roces y así, y yo me siento como mal, digamos, o sea, siento eso como que me siento incompleta, pues. Entonces, cuando mi papi piensa que es su responsabilidad, él llega, entonces como todo lo que yo sentía para abajo, o sea, me siento bien, o sea, es increíble, ¿verdad? Entonces, y es como bien interesante el hecho que mi papi nos pide perdón, pero sigue siendo él como la autoridad, sigue siendo él como nuestro ejemplo y así, ¿verdad? Entonces, también es algo que mi hermana y yo hemos aprendido a aceptar que nos equivocamos, aceptar que hemos cometido un error y hemos aprendido a pedir perdón, porque muchas veces se nos hace, a nosotros los humanos se nos hace como bien difícil el pedir perdón, ¿verdad? Entonces es algo que gracias a mi familia lo hemos aprendido. Y que también, o sea, como el pedir perdón, o sea, es algo, un acto tan difícil, como dice mi hermana, por todo el tema del ego, pero tan necesario, porque yo creo que eso también ha permitido que tengamos una relación cercana con vos, papi, con mi mami, que sea ligera, que no vayamos como cargando el montón de cosas que, o sea, a ver, es de humanos equivocarnos, es parte de la vida. Claro. Y entonces eso también nos enseña a nosotras de también nos podemos equivocar y obviamente enmendar el error, ¿verdad? Eso ha sido como bien importante. Claro. No sé si querías decir de eso Ok. algo.
de que ibas a hacer. No, No, que un tema que me ay. gusta. Sí. Bueno, tengo otra pregunta ya cambiando un poco de tema. Eh, Muchas veces se piensa que al no hablar de la sexualidad estamos sanando, estamos protegiendo a nuestros bebés por todo lo que vemos alrededor y así. Entonces, ¿cómo has manejado vos la educación sexual con mi hermana y conmigo? Yo recuerdo en alguna ocasión que cuando estaba chiquita que me explicabas cómo era el proceso del parto, por ejemplo, y que me decía, bueno, ahorita te voy a explicar una que es así, pero más adelante te voy a explicar otra. Entonces, ¿cómo ha sido para vos el tema de la educación sexual para mi hermana y para mí? ¿Y qué importancia debería tener eso en la vida de todas las familias? Claro, bueno, lo que pasa es que por alguna razón, acuérdense que yo vengo de un ambiente de, de dos personas que no conocían mucho sobre esto. Y me enseñaron como ellos podían o no me enseñaron, porque tampoco Ujú, podían, me explico. Entonces, es comprensible eso. Y ahora que ustedes han nacido, dos mujercitas, dos chicas ujú, preciosas, eh, normalizamos, y creo que es algo bien importante, normalizar. Es bien curioso cuando yo descubro que habían que 50 nombres para el órgano femenino, y habían 1000 nombres para el órgano ujú, masculino, es decir, era prohibido decir pene o ujú, vulva, no se podía decir. ujú, Cualquier otro nombre podría ser, pero no pene o ujú, vulva. Y eso a mí un día empezó a ujú, chocarme, pero ¿por qué? ujú, Y obviamente parte que uno lee, parte que uno va aprendiendo, y entonces empezamos a normalizarlo. Eh, yo me recuerdo haber ido a comprar toallas sanitarias alguna vez bien envueltitas de pequeño, ujú, ¿verdad? Y no, en la casa, bueno, ustedes saben, en la casa nunca se vio como una alarma eso, más se vio como cuando vino la menstruación, la menarquia, se vio como un dar gracias a ujú, Dios porque eran normales y iban bien en el camino evolutivo, digamos. Entonces, desde ahí viene la parte sexual como tal. Y ustedes saben perfectamente eh, que nunca les he dicho a ustedes ya de grandes, nunca les he dicho no tengan relaciones ujú, sexuales. Sí, yo les he dicho ujú, cuídense. ujú, Sí, hay formas de cuidarse, ya están grandes y hay formas de hacerlo. ujú, Obviamente, lo mejor sería la abstinencia religiosamente, eso es la ujú, abstinencia, ¿verdad? Pero si no lo vemos de la parte religiosa, es cuídense, un embarazo ni a usted ni a mí no ujú, conviene, ni al chico le conviene a esta altura ujú. del partido, después ya será otro Claro. momento. Entonces ha sido bien abierto en ese sentido, eh, no he tenido conflictos Ujú, para nada, lo hemos conversado también con mi esposa y ahí vamos en el camino. Entonces, aquella frase que dice, no debemos de avergonzarnos de hablar de lo que Dios no se ujú, avergonzó de hacer. ujú, Esa parte es bien importante para no tener como el avestruz la cabeza en la ujú. tierra, sino que ser un poquito Y más ahorita que hablabas abierto. de eso de la menstruación, me acuerdo que cabal, o sea, aquí en la casa era, papi, me traes una toalla sanitaria, y así, ¿verdad? Ay, es Y yo era cierto. como súper normal. Bueno, a mí me vino mi primera menstruación cuando tenía 9 años, entonces yo estaba súper chiquita y recuerdo, o sea, la normalización de eso, pero no sé por qué cuando estaba en el colegio me pasó que de repente si quería ir al baño para cambiarme la toalla sanitaria, agarraba la toalla y me la escondía de un solo porque nadie más podía ver que yo tenía la toalla sanitaria. Como que hubo un cambio ahí por alguna razón que como que de, no, los niños no pueden saber que tengo la menstruación, ¿verdad? Y era de irme Sí, escondidas, así como, ando con la regla y no quiero que sepan. ¿Cómo crees que pasa eso? No sé, hermana, si a vos también te pasó eso en el colegio. No, fíjate que a mí lo que me pasó, bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en noveno, primer año, segundo año, que lo que me pasó a mí es que Mm, súper normal. Nosotras agarrábamos nuestra toalla sanitaria y nos íbamos al baño, o sea, por lo menos en mi promoción, en ujú, mi grado. Yo no sé cómo fue en los grados anteriores o superiores, pues, pero incluso una vez una compañera dijo como, ¡alguien tiene toalla sanitaria! Y como nosotras, más normalizado. entonces, Ujú, sí, ajá, igual nuestra tutora en ese entonces también, o sea, nos dijo si necesitan toallas sanitarias enfrente de los ujú, niños. Si necesitan toallas sanitarias, aquí solo me la piden o van a secretaría o lo ujú, que sea. Entonces, siento que para nosotras sí fue un poco más normalizado ese ujú. tema, pues.
Y la palabra es normalizar. Obviamente cuando hay presión social en los grados, un niño se burló posiblemente de otra niña por el tema, o posiblemente la niña se burló de otra niña, o un maestro o una maestra, es decir, eso va condicionando, quizá por eso el caso de Amy, Stephanie, se sentían eso, esa promoción. Y obviamente los tutores influyen mucho porque también deben de normalizarlo, que es parte del desarrollo evolutivo, digamos, normal, ¿verdad? Normal, y así hay que verlo. Así que el tema sexual no hay que avergonzarnos de hablar de aquello que Dios no se avergonzó de hacer. Y en ese sentido, papi, Sí. vos, ¿cómo ves el tema de cuando un hijo o una hija es homosexual, bisexual o cualquiera de esta población que quiere hablarlo con su papá, con su mamá, pero existe como esta, no quiero hablar del tema o el miedo que puede existir por parte del hijo o la hija de decirlo? O sea, ¿qué pensás de esto vos? Es una pregunta bien interesante y fuerte quizá, o no sé si no es que no estamos acostumbrados, más que fuerte que no estamos acostumbrados. Vale, mira, aquí el tema de la orientación sexual como tal es bien complejo, ¿ves? Porque a nivel clínico, aquí en la clínica ha venido mucha gente, hombres y mujeres, que tienen esa crisis, que piensan que son de otra orientación, ¿ves? Y es bien complicado porque tienen como el discurso que yo así nací. Yo debo de decir que a nivel clínico, por lo menos hasta este momento, tengo 20 años de trabajar en la clínica, por lo menos hasta este momento, todos y todas los que he encontrado de esa manera, ha habido un abuso. Es decir, ha habido gente que la ha tocado de su mismo sexo o de otro sexo, ha habido un abuso. ¿Ves? No digo violación necesariamente, sino que abusos. Y cuando ha habido abusos, van creciendo y piensan que, más cuando es un abuso seducido, ¿ves? Porque el cuerpo es placentero, el Claro. cuerpo genera placer. Entonces, cuando vienen y me dicen, yo vine siempre jugué con juguetillos de niña, dicen los chicos, o las chicas dicen, siempre me vestí como varoncito, como diciendo, yo así nací. Los libros registran gente que nació ya así, hombres presos en cuerpo de mujer, mujeres presas en cuerpos de hombres, pero hasta este momento, hasta ahorita, a esta hora en mi clínica, no he encontrado uno. Siempre ha habido un abuso de pequeñito. Entonces, partiendo de eso, es importante entender que son personas que no es que quieren ser así y que no es que son castigo de Dios o atrapados del diablo, como una vez decía una mamá. Es decir, tienen una intención, han sido abusados, hay que entender esa parte que así fue y comprenderlo. En todo caso, quien está ahí es su hijo, quien está ahí es su hija y hay que amarlos. Si tras de cualquier orientación sexual lo que hay es amor, un ser humano que tiene afecto, emociones, pensamientos, creencias, valores y creatividad, inteligencia, que produce, que genera, es decir, es alguien que vale la pena. ¿Ven? Entonces, yo invito a los papás y las mamás que sus hijos van a decirles que entiendan esa parte. No es regañándolos, sacándolos de la casa, O con expulsándolos, terapias de agrediéndolos, oraciones insultándolos, para que puedan cambiar, convertirse a través sí, de esto. no es eso, no es eso. Acuérdense que hay toda una historia ahí que los dejó condicionados y el cerebro pues les programa para eso. Entonces, eso es lo que podría decirles. Y a los chicos y a las chicas, obviamente, cuando están en estas circunstancias, que ya son adolescentes, ya son jóvenes, para ellos es bien difícil, porque no quieren desencantar a papá y a mamá, no quieren que se frustren y se aguantan y sufren. Ojo, sufren. Sí. No sé si contesté tu Sí, sí, pregunta. gracias, Paco. Sí. Sí, okay. Bueno, yo cambiando un poco de tema. Yo siempre he dado gracias a la vida del universo, a Dios, que nuestros papás siempre, toda la vida, nos han apoyado en todo, desde que yo tengo memoria, o sea, por muy pequeña que sea la decisión, hasta decisiones que realmente van a cambiar nuestra vida, mi papi siempre nos han apoyado. Entonces, te quiero preguntar si no sentiste en algún momento miedo de la decisión que nosotros estuvimos tomando, ya sea porque, no sé, como que no nos iba a salir o que íbamos a fallar en eso, o miedo, no sé, miedo a algo, no sé. Ya, no, no siempre he creído en que la vocación se va descubriendo, ustedes saben, yo lo comparto, la vocación inclusive se va descubriendo hasta cuando ya sos profesional. Yo soy psicólogo, salí general, de ahí paso a ser psicólogo clínico en algún lugar que no hacía clínica realmente.
luego paso a ser psicólogo en manejo de conflictos y luego paso a ser un facilitador, experto en jornadas vivenciales y ahora me dedico a la clínica perfectamente. Y ahorita mismo, a esta hora, estoy tomando decisiones para ver qué más hago que no sea netamente psicología. Me explico que estoy en ese proceso en este momento y la vocación se va despertando poco a poco y nos morimos generando nuevas vocaciones en nosotros o descubriéndolas. Entonces, sabiendo eso, tu mamá y yo fuimos poniéndonos de acuerdo en eso. Es decir, fuimos apoyando lo que fuera surgiendo. ¿Querían bailar? Chivo, vamos a bailar. ¿Querían jugar? Vamos a jugar. ¿Querían salir en teatro? Vamos a teatro. ¿Querían, qué sé yo, verdad? Eso cuando estábamos más Decir, pequeñas. eh, sí, y ahora pues también, Eso ahora te quería también. preguntar, porque muchas veces se Ajá, piensa como, ah, bueno, pero está chiquito, ya se le va a pasar. Ah, es una etapa. Sí, quiere hacer teatro, está, sí, sí, ah, ya sí, se le va a no, pasar. Pero ya cuando te decimos, papi, quiero ser actriz. O mi hermana como sí, de, mira, me gusta jugar básquet y quiero de verdad ir a entrenar todos los días. Y ahorita estoy estudiando medicina. O sea, esas decisiones que ya son como, que implican más tiempo, por ejemplo. ¿Cómo es para ustedes dos decir, vale, las vamos a apoyar? sí. Quiero que sepan, y ustedes hasta hoy saben, creo eso, quiero que sepan que hay una presión social, Mm, porque muchos conocidos míos o amigos o amigas esperaban que una hija fuera psicóloga. Me explico, que una hija fuera psicóloga y eso está legado, pues, ¿verdad? Entonces hay como una presión, pero porque muchos papás y muchas mamás quieren que sus hijos estudien lo que ellos estudiaron. De que si yo soy doctor, que mi hijo tiene que ser doctor. Y el cipote no quiere ser doctor, quiere ser camionero. mm, Es decir, quiere tener mm, carros, camiones, me mm, explico, no, no ser doctor. Si el papá es futbolista, quiere que su hijo sea futbolista. Eh, no se mm. trata de eso. Cada quien trae su vocación. ¿Ven? Y algunas veces el cipote trae su vocación y es mamá o papá quien bloquea esa vocación. ¿Sí? Yo quiero que vos estudies esto, no eso Y que que es te ha por amor salido. también, vean, Entonces, que hacen eso. y que, o sea, al final hacen por Ujú, amor. Al final piensa que es lo más conveniente, sin caer en cuenta que al final quien va a estar en la vida va a ser esta vocación y esta ujú, vocación que está ahí. ujú, Entonces, hemos tenido claro eso nosotros. Con lo que venga, con eso apoyamos y apoyamos ujú. 100%. Pues bueno, ustedes Sí, saben eso. Sí. Si un día ustedes dijeran, por ejemplo, yo quiero ser motorista de la 101B, Yeah. ¿puede manejar? Sí, pues vamos a entrenar para manejar, porque si no puedes manejar, no claro. puedes ser motorista. Pero por favor, sé el mejor motorista. Ujú, Le ujú, explico, ser el mejor ujú, motorista, se lo vas a hacer. Entonces, la idea es apoyar vocaciones. Si un día, por ejemplo, Kenia dijera, fíjate que no, no es medicina, fíjate que yo pienso que es más para esta otra área, perfecto, démosle, no pasa nada, ujú, no pasa ujú, nada. Si un día dijera, hey, ya no quiero ser artista, quiero dedicarme a, démosle, está bien, de eso se ujú. trata, de ir acompañando, porque al final muchos papás y mamás dicen, tanto que hemos gastado, todo lo que hemos hecho, sí, para eso Pues sí. trabajamos, para poder desarrollar y generar vocaciones en nuestras Ujú, hijas qué e hijos. lindo. Así que no sé si contesto Sí, la pregunta. totalmente. El Sí, tema muy de queridísima. apoyar, de que a pesar del miedo que pueda generar, que viene desde el amor, siempre apoyar la vocación de tu hijo o hija. Yo quiero... Ah, Sí, ajá. perdón, nunca tuvimos miedo nosotros. Sí. Sí, por el Ujú, tema ujú, del ujú, miedo, ¿verdad? Sí, nunca, nunca ujú. tuvimos miedo, siempre confiamos que ustedes traen esa vocación y les hemos generado ese proyecto de Ujú. vida, es decir, aprender a La soñar, proyección eso cabal. claro. De eso lo vamos a dar otro día, primero Dios. Súper. Yo quiero preguntarte otra cosa. Fíjate, bueno, tuviste dos hijas, mujeres. Sí, perfecto. Yo he Niñas, escuchado, sí. ya he escuchado comentarios de yo quisiera tener hijos porque es más fácil, porque a las hijas mucho hay que cuidarlas. A las niñas no, es Sí, muy complicado, todo lo que implica, no, 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 mejor un niño. ¿Es realmente esto sí, así? Digo, vivimos en una sociedad machista que obviamente por todas las condiciones en algunas cosas favorece mucho más a los hombres que a mujeres. También los hombres se ven afectados también porque piensan, por ejemplo, que hablar de sus emociones los hace menos hombres. Digamos que siempre hay desventajas de esta sociedad. Pero ya teniendo vos una hija de 24 y otra de 18, ¿cómo ves este paradigma? sí, yo he escuchado mucho eso también, lo he escuchado aquí en mis charlas que doy, bien curioso, porque muchas veces la mamá o papá dice, yo tengo varones, y es bien difícil tener varones,
Mira cómo cuesta. Yo he escuchado eso también frecuentemente, no solamente tener niñas. Quiero decirles que en el tiempo actual, en ambos casos, es una bendición. En ambos casos, tener hijos y hijas, bueno, Ajá, eso siempre te ha iba a sido una preguntar y bendición, antes. pues, ¿verdad? Siempre ha sido una bendición. Lo que digo es que el riesgo también es igual. Estamos ya sean niños o niñas. Lo que pasa es que los papás y las mamás, creo que con las niñas, el temor es que salgan embarazadas. Yo creo que le vaya, como decían en mi pueblo, que le va a dejar una panza, ¿verdad? Tan temprana edad, ¿sí? Porque al final dicen el cipote no pierde, porque él después se va a desentender y te va a quedar con el bebé. Entonces, quizás eso. Sin embargo, ya sabemos que el chico que deje embarazada a una mujer también lleva su historia. Lleva su historia, ahí la lleva, ahí la lleva. Y como yo siempre le he dicho a ustedes y también a la gente, hay riesgos concretos en El Salvador. Número uno, el embarazo, que siempre ha sido, por eso hay que cuidarse. Número dos, las drogas. Sabemos que se consiguen drogas frecuentemente. Número tres, las pandillas. Como tal, sabemos que las pandillas han permeado todos los niveles, no solamente la clase trabajadora, pobre, sino que llegan a colegios, llegan a universidades privadas y públicas. Y por supuesto, el narcotráfico como tal. Una cosa es consumir drogas y otra cosa es ser narcotraficante. Hay cosas ilícitas de las cuales hay que cuidarse y eso se trabaja día a día con las hijas y los hijos. Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante, pues, ¿verdad?, entender que no hay una diferencia. Si se educa con amor, si se corrige a tiempo, si se ponen límites, si se estructura, si se acompaña en el día a día, no hay hijos difíciles, no hay hijas difíciles. Hay que recordarnos que el hijo no se porta mal por el placer de portarse mal. Se porta mal porque hay una respuesta. ¿Ve? Es decir, cuando violenta al papá, cuando violenta a la mamá, cuando quiebra cosas en la casa, cuando hay una razón siempre. Hay que entender esta parte. Claro. No sé si contesté la pregunta. Sí, súper bien. Okay. ¿Algo más, chicas? Mira, nosotras siempre hemos tenido como ese afecto físico toda la vida. Entonces, o sea, a veces se piensa que debe ser solo la madre la que tiene que dar ese afecto, ¿verdad? Que el padre solo es comida, o yo soy el que trabaja, o así, ¿verdad? Entonces, en nuestra familia claramente eso no ha pasado. Nosotras nos hemos sentido súper apoyadas, nos hemos sentido amadas, igualmente, tanto como por la parte de mi papi como por la parte de mi mami. Entonces, ¿cómo es que ustedes han sabido romper esa barrera, verdad? Sí, bueno, de hecho, hay cosas bien dolorosas que uno puede aprender de esa gente. Yo he conocido casos, eso me lo ha dado la oportunidad, obviamente, de la clínica. He conocido casos de niñas que se han visto muy frustradas, se han visto muy afectadas cuando ellas desarrollan. Porque dicen, mi papá me chineaba, me cargaba, jugaba conmigo, pero apenas menstrué, se alejó. Y ya no hubo un abrazo, no hubo un chinearme, y a mí yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho de mal? ¿Ves? Entonces, porque yo entiendo que la mentalidad de papá es que aquí no, porque no quiero que piense mal, no quiero que, no sé todas las posibilidades que hay, ¿no? Pero inmediatamente alejan el afecto. Y en la casa, pues obviamente no, ¿verdad? Yo la sigo chineando a ustedes, cuando ustedes quieren, obviamente, y cuando yo quiero, ustedes quieren. Como el consentimiento, ¿verdad? Pues sí, correcto, sí es, hay un buen amor, entonces el afecto es importante. Nadie se ha hecho malo, nadie se pierde, nadie se arruina por darle amor, por darle afecto. La gente se va perdiendo, los hijos se van perdiendo cuando son abandonados. Los hijos se van perdiendo cuando papá está presente pero ausente. O cuando está ausente y ausente, ausente, ausente. O cuando está ausente, presente. Es decir, cuando papá no está presente, presente. Cuando mamá no está presente, presente, los hijos no hay a quien preguntar y le van a preguntar al vecino. O le van a preguntar a quien encontraron en el colegio y posiblemente el cipote compañero no le dio una buena respuesta y ahora lo van a encontrar en internet. Entonces, estar presente, presente, dando afecto va a ser claro. Y no solo afecto físico, también afecto verbal. ¿Sí? Los hijos y las hijas necesitan escuchar que se les quiere, que se les ama. ¿Ven? Eso les da seguridad, les da apoderamiento.
sentir que el piso no se les va a mover porque papá de repente va a dar la bofetada y después va a abrazar, como hacen muchos papás, ¿verdad? Que agreden y después abrazan, agreden y abrazan y van enseñando a las hijas que eso es normal. Entonces, expresar afecto verbal, expresar afecto físico es clave para fortalecer la autoestima y generar seguridad también en los hijos Y y en aún, las hijas. perdón, Por eso es que... termina tu Ajá. idea. No, no, por eso es que en la casa, pues, ¿verdad? Además las amamos. Miren, cuando uno ama a sus hijos, uno está enamorado de sus hijos. Sí, eso no es de perderse, ¿ven? Entonces, y de sus hijas, pues, en este caso ustedes. Entonces uno quiere dar lo mejor, ¿ven? Y expresarlo de alguna forma. Y en el caso de papás a hijos, específicamente hombre, sentimos que pudiera haber también como, uy, no, porque yo soy hombre, no voy a abrazar o besar a mi hijo porque capaz y se me hace, no sé. Sí, ¿Eso existe sí también? entiendo. No, hay mucho miedo, Ujú. porque papá hombre cree que si abrazan o besan a sus hijos varones o les dicen te amo, te quiero, creen que se van a hacer homosexuales. ¿Ves? Y ya dije que no, que no. Mira, yo tengo casos bien concretos. Por ejemplo, conozco a mi cuñado Waldir, que nos está viendo en San Miguel. Tiene Feliz 3 cumpleaños. varones. Está cumpliendo años, por cierto. Ah, Waldir, te recuerdas, Sí, Waldir. sí, Sí, es cierto. Es cierto, muy bien. Waldir, por ejemplo, es un hombre que yo veo, no me han contado, yo lo he visto. Yo no sé cómo no sé cómo es él como papá dentro de la casa, como tal, porque solamente ellos lo saben. Pero uno puede darse cuenta cómo los hipotes lo abrazan, lo besan, le besan la cabeza, te amo, cuídate, y un abrazo aquí. Es decir, y no se han hecho homosexuales por eso. Ve, conozco también el papá de Edgar, ¿verdad? De Edgar, que es el novio de Kenia, y son dos varoncitos, ¿sí? Y papá Edgar es un amor con sus hijos, les dice mi amor, Ujú. ¿cómo estás? Un beso, y son hipotes lindos, dulces. Es decir, estamos hablando que nadie se arruina, ¿sí? Ningún chico se va a arruinar porque papá le expresa afecto verbal y físico. Al contrario, le va a fortalecer, va a sentir seguridad también. Entonces, es un paradigma que hay que votarlo, definitivamente. Quisiera, no sabes si vas a hablar vos, hermano. sí. No, que quería ahondar en esto que mencionaba mi hermana también, em, que muchas veces hay papás que piensan que al dar dinero a la casa, que al dar juguetes, que al pagar la universidad o los colegios, las escuelas, que con eso ya cumplen su responsabilidad de papás, pero el rol de Sí, papá va más allá de eso. Entonces, ¿de dónde viene esto claro, así y es. cómo podríamos generar conciencia para los papás que son así? Lo que pasa, hija, que cuando papá hace trabajo productivo es por el que le Ujú, pagan, y mamá hace trabajo reproductivo, es decir, los oficios de la ujú, casa. Entonces muchas veces papá cree que porque él lleva la plata es el que ujú, manda. Es que porque él lleva la parte económica es el rey, es el que puede dar órdenes a diestra y ujú, siniestra y por favor sírvanme, ujú, obedézcanme. Y ya sabemos que no. ujú, Y lo curioso de esto es entender, no lo curioso, sino que lo importante de esto es entender que si yo modelo esa ruta, en este caso ustedes como hijas, se van a buscar un hombre así ujú, también. ujú, ¿Me explico? Y si hubiesen hijos varones, este va a creer que eso es lo normal y va a querer hacerlo ujú, también. ¿Ves? Porque esto se va reproduciendo. Entonces, no basta dar la plata, no basta pagar colegios, no basta dar para la comida, no, es que hay que hacer una huella, hay que hacer presencia para poder permear pensamientos. Aquí los hijos y las hijas han venido a mejorar la especie. Es decir, ustedes hijas, yo estoy convencido que soy mejor que el papá y que la mamá. Estoy convencidísimo de eso. Estoy convencido que yo soy mejor que mi papá y mi mamá, que Amy es mejor que su mamá y su ujú, papá. Y sus hijos van a ser mejores que ujú, ustedes, porque estamos mejorando la especie. Pero hay que modelar una ruta. ¿Ves? Hay que entender que no es porque yo gano plata que voy a mandar y voy a tener de sirvienta a la esposa o a las hijas en forma peyorativa, ujú, estoy ujú, diciendo, pues, ¿verdad? No, 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 este es un equipo. Tener una familia es un equipo. Tener una familia es dialogar y ceder. Ojo, dialogar, ceder. Pero quizá en otro programa vamos a abordar un tema solo para estoy parejas, de ¿verdad? acuerdo. No sé, vamos a invitar a alguien que tenga mucha experiencia en eso y poder dar más ideas en Ujú. esta línea.
Mira, papi, Sí. aquí José Mario te pregunta, ¿cómo un hijo que perdió a su padre a temprana edad puede llenar el vacío o ausencia de afecto que pudo darle el padre? Muy bien. José Mario, un saludo, muchas gracias por la pregunta. Haber perdido a papá a temprana edad deja marca, obviamente. Ahora, temprana edad puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Digamos, hay todo un proceso ahí de que no estuvo y cuando va a la escuela, el Día del Padre, por ejemplo, que un día, primero Dios, no se va a celebrar el Día del Padre. Un día, primero Dios, en las escuelas no van a celebrar el Día de la Mamá. Se va a celebrar el Día de la Familia. ¿Ve? Porque muchas mamás no tienen papá y muchos hijos e hijas no tienen papá y viceversa, no tienen mamá. Entonces, eso va permeando. Estamos en la autoestima del hijo. Sin embargo, viene aquí el rol de la mamá, el rol de enseñarle a la mamá que el amor trasciende muchas carencias, de que el amor puede fortalecer visión de futuro. Digamos, si no está papá o no está mamá, porque en El Salvador sabemos que hay muchos hijos que se criaron no con la mamá, Con la no con el abuelita. papá, se criaron con la abuelita, con el tío, con la madrina, y muchos de ellos, el hermano mayor fue, o el hermano mayor fue quien que cuidó porque papá lo mataron o se fue del país. Entonces, o se fue, dejó el hogar. Entonces, la ausencia siempre va a ser compensada con amor. Siempre, siempre, siempre. Yo he conocido mamás que han sido muy listas, que han permitido que sus hijos vayan conectando con mentores hombres. Y no necesariamente mentores físicos. Es decir, fue el sacerdote, fue el pastor, fue el catequista, fue el profesor, fue el que escribe. Fueron generando contacto con mentores hombres. No por eso se va a hacer homosexual, o también con eso. No porque no tiene papá se va a hacer homosexual. ¿Ves? Porque ya hemos hablado al principio de que si no hay un abuso, las posibilidades son grandes de que no se vaya a hacer homosexual. ¿Ves? Entonces, José Mario, el amor trasciende, el amor permea, el amor genera cambios, el amor genera llenar vacíos. Así que te dejo ahí la pauta. Mira, tenemos como varias preguntas ahorita, entonces no sé si quieres que terminemos nuestras preguntas y luego... No, bueno, ustedes digan, ustedes son las que mandan. Sí, porque si hay preguntas del público. Mira, fíjate Si que quieres, aquí leamos José Armando las preguntas que han hecho las personas que están viendo. pregunta, Rolando, ¿el machismo de dónde se genera? ¿Del hombre o de la mujer? Ya, acordémonos que el mundo está ordenado en forma androcéntrica. Androcéntrico quiere decir que el centro es el hombre. Así está ordenado el mundo. ¿Ven? Es decir, así como vemos tan normal, por ejemplo, que el hombre esté fumando y esté tomando y la mujer lo vemos como feo. Desde ahí hay un orden. Vemos tan normal que la mujer ande con el pelo largo y el hombre con el pelo corto. Es tan normal que la mujer ande aritos y el hombre no. Es decir, hay todo un orden androcéntrico donde esto es para mujeres, esto es Los para hombres. Entonces, colores, que a las ¿dónde mujeres se le paguen los menos que a las colores, mujeres. vestimenta, a Se le los paga hombres se les más, paga más perdón. que a las mujeres, mejores Ujú, puestos, se les paga más, claro, mismos puestos, pero le pagan ujú. más el hombre? Eso se da aquí en el país. Sí, se da aquí en el país, que la mujer tiene el mismo puesto, pero gana menos. ¿Ven? Entonces, si el hombre en la casa, por ejemplo, no está ganando y la mujer está ganando, el hombre se siente mal, porque es la mujer que está manteniendo el hogar. Y es más, al hombre le dicen mantenido. Fíjense qué interesante. Es todo un orden que hay al respecto, que hay que irlo deconstruyendo poco a poco. ¿Dónde se aprende? Sí, se aprende en la casa, es cierto. También se aprende en la escuela, se aprende en la iglesia. Porque yo aquí voy a meter en camisa 11 varas posiblemente, pero ¿qué dice la iglesia? ¿Quién es el jefe de la casa? El A papá, ver, ¿es la mujer el hombre. o es el hombre? La iglesia que dice, Ujú, correcto. Miren, en la casa, ustedes saben, en la casa no hay un puesto fijo para el papá, sí, en la ujú, mesa, por ujú. ejemplo. Pero en muchos hogares, la cabeza es para el hombre. Y el mejor plato es para el hombre, y las hijas que aguanten hambre. Pero en la casa, mi esposa también puede dar fe de eso, que yo no peleo un puesto en la mesa. Es decir, empezamos a deconstruir. Hay que deconstruir. Ven, de construir colores, de construir lenguaje, de construir hábitos, de construir juegos. ¿Sí? Díganme ustedes, ¿no han visto jugar un mundial de mujeres de fútbol? ¡Qué partidazos! ¿Sí? ¿Cuánto ganan ellas? ¿Cuánto ganan los hombres? ¿Cuál tiene más promoción? Estamos construidos así. ¿Ven? Entonces, obviamente, es fuerte. Es decir, el machismo se aprende en todos los ambientes donde el niño y la niña va a tener socialización y comienza en la casa. Mira, dice, ¿cómo puedes convertirte en amigos de tus hijos o hijas
y aún así marcar el límite de la relación de padres. Sí, yo te quiero ser amigo de mis hijas. No, 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 sí, para eso tienen sus cheros, pero tienen sus cheras. ¿Ve? Yo quiero ser un papá que tenga la capacidad de poder escucharlas. Vamos a hacer payasadas, vamos a bromear. Si, si usted, por ejemplo, le cuenta a su amigo, fíjate que me ofrecieron el cigarro y quise probarlo, el chero que le va a decir, dale, hombre, dale, dátelo. Eso no va a ser el chero. Yo no quiero ser chero de mis hijas. Yo quiero ser papá responsable que se va adaptando y que va instruyendo, que va dando la pauta, pero no quiero ser amigo, quiero ser el papá que va a estar ahí cuando ustedes lo necesiten. ¿Ven? Y si no lo necesitan, no lo necesitan, gracias a Dios, ya pueden volar, me explico. Pero si lo necesitan, ahí va a estar papá. Y va a estar, estén aquí, estén en México, estén en el otro lado del mundo, en la Antártida, porque yo las amo de mi corazón al corazón de ustedes. Yo también a ti. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Guillermo Flamenco pregunta cuál es el rol del papá en este tiempo que estamos viviendo. Si se refiere al tiempo de coronavirus, es papás, por favor, ¿de papá o de mamá? Habla de papá. De papá, ok. Es importante entender que yo necesito ser humano. Es decir, necesito demostrarle a mis hijas que yo soy ser humano. Es decir, también tengo miedo. También me mueve el piso esto. También temo contagiarlas. ¿Ve? No quisiera morirme porque quisiera que ustedes ya estén formadas. Entonces, en este tiempo, lo primero que tengo que hacer es determinar que soy ser humano y que tengo emociones, que tengo miedo, reconocerlo. Y segundo, hacer soporte. Yo he vivido más que ustedes como hijas. Mi esposa ha vivido más que ustedes como hijas. Y entonces vamos a hacer soporte. Hoy ya sabemos que en estos tiempos de confinamiento ha habido muchas crisis, muchos pleitos, muchas discusiones, muchas tensiones, más en el primer mes y medio. Sí, se alargó un poquito hasta el 2 meses. Después empezaron a acomodarse las cosas, pero necesito dar una pauta de que hay cosas que se pueden hacer para soportar este encerramiento. Y apoyar, hay que entender esa parte. Eso nos toca hacer ahora. Y en un tiempo más Buscar general, optimismo. papi, porque digamos, quizás muchos paradigmas que antes se habían creado ahora se han roto. Entonces, ahora hay relaciones diferentes, hay un poquito más de sensibilización. Entonces, en el tiempo ya a nivel como general, ¿cómo crees que tendría que ser el rol de papá? Hay que modelar una flexibilidad. Lo que debe regir son valores, principios. Eso debe regir. Ahí no es negociable. ¿Ven? Pero hay que ser flexibles. En la casa, ustedes me han enseñado muchas palabras. A tu mamá, muchas palabras que yo, ¿qué es eso, verdad? Que no he sabido. Miren, las hijas y los hijos pueden también educar a mamá y a papá. Antes había un programa que se llamaba Educando a Papá, donde las hijas iban modelando la ruta para que papá cambiara eso con la altura que tenía. Entonces, uno también aprende de las hijas y papá y mamá necesita ser flexible, siempre manteniendo el rango de que hay principios y valores que no son negociables. Eso sí es bien importante. Y quizás aprender a negociar también con los hijos y las hijas. Fíjense que en nuestro caso, mi papi siempre ha sido como súper dedicado a su trabajo, ya sea en la clínica, ya sea en los talleres que da, en todo lo que sea, mi papi es bien dedicado. Pero también mi papá siempre está para nosotras, siempre. O sea, en mi caso, que yo tengo partidos o entrenos, bueno, más que todo partidos, mi papi cancela los pacientes para ir a verme. O si no, o con mi hermana pasa lo mismo. Entonces, es como, está siempre ese apoyo, tanto como para mi hermana como para mí, pero también está como súper metido en tu trabajo. Entonces, ¿cómo es que haces para mantener ese equilibrio? ¿Y cuál es la importancia a nivel psicológico? Ok. Bueno, de hecho, acuérdense que este trabajo es de equipo. Sí, y con tu mamá hacemos equipo. Ven, ahí no hay de perder. Yo tengo clarísimo qué rol le va a hacer tu mamá. Y ella también sabe cuáles son mis roles, más allá de papá, porque otras cosas son, cada quien las sabe. Entonces uno sabe dónde puede aflojar un poquito. Y obviamente hay un valor que ustedes saben que tenemos en la familia y ese valor se llama familia. Es decir, defendemos a la familia. Y yo sé que el paciente necesita, yo sé que hay gastos que hacer en otras cosas, pero la prioridad son mis hijas, porque ustedes están siendo formadas.
Estamos formadas a nivel cognitivo, a nivel neurológico, a nivel emocional. Entonces, y mi responsabilidad es eso, ayudar a formar. Entonces, cuando es necesario, es necesario. Hay que sentarse a escuchar, no importa la hora. Es decir, muy cansado puede estar uno, pero si una hija o un hijo quiere hablar con vos, ahí están las 12 de la noche, está la 1 de la Confirmo. mañana, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y escuchar. Y uno ni habla muchas veces, solo escucha, escucha, escucha. Es decir, estamos para eso, ¿verdad? Entonces, si el principio de familia es la familia, punto. Y si yo no puedo, entonces está el equipo, ¿verdad? Mamá suple cantidad de cosas, ella hace un montón de cosas para poder hacer el equipo y llevar adelante esta aventura que se llama familia. 6:25. Qué rápido se nos llega el tiempo. Bueno, gracias, papi, por abrir tu corazón, por abrir darnos también, hablarnos de tus experiencias, hablarnos de lo que has aprendido, no solamente por la carrera y por estos 20 años ejerciendo tu profesión, sino también por cómo has ido vos aprendiendo como papá con nosotras dos. Eh, Qué bueno saber que hay tantos comentarios, tantas preguntas. Me alegra saber que hay, bueno, no sé por qué, pero yo no puedo ver cuántas personas están conectadas, pero gracias por todo lo que haces también por nosotras. Para mí, yo soy segura que si no fuera por el apoyo que recibo de mi mami y de vos, no fuera capaz de lograr todo lo que he logrado hasta el momento. Sé que lo que soy, lo que mi hermana es, en gran parte es gracias a ustedes dos y estoy muy agradecida por esto. Esperamos en un futuro quizás y poder seguir profundizando con las preguntas que otras personas han hecho. Y nada, no sé si vos quisieras agregar algo, vos también, hermano. Bueno, yo de mi parte decir gracias a ustedes dos por esta idea de entrevistarme. Nunca pensé que iba a pasar eso, honestamente, jamás. Voy a aprovechar, fíjense, voy a aprovechar ya que están conectadas esas personas. Este es mi librito, se llama Relaciones Padres e Hijos. Es un librito que escribí ya días, se han hecho como 5.000, 6.000 ejemplares, como 4 tirajes, y la gente lo está comprando, se vende Relaciones Padres e Hijos. Entonces, si alguien estuviera interesado en el libro, vale $5. Les voy a escribir. En el WhatsApp, por favorcito, ahí escriban y ahí les van a atender, les van a decir cómo es que pueden comprarlo y a lo mejor deciden regalar a muchos papás si compran 3, 4 libros o 5, no importa cuánto compren, ¿verdad? Pero ahí les van a decir cuál va a ser el procedimiento. El libro se llama Relaciones Padres e Hijos. Más adelante voy a presentarles otro material que tengo que es más calientito, que primero Dios también vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, papi, bueno, ya saben del libro. Gracias nuevamente, papi. Denle un like, comenten y compartan para que otras personas pueda que esta información les sea muy útil. Recuerden que este live también se subirá en el canal de mi papi que se llama Rolando Mena Psicólogo. Así que suscríbanse, activen la campanita porque mi papi va a subir otro tipo de contenido que quizá les pueda ayudar o les pueda interesar. Esperamos que les haya gustado un montón, la verdad es que nosotras tres lo disfrutamos. Y nos vemos el otro miércoles a las 5:30 en Psico Conversando con Rolando Mena. Muchas gracias. Adiós.